Buenas tardes, mi nombre es Vázquez Cázares Valeria Ibet del grupo 634 de Estadística 2. La primera pregunta nos dice, ¿qué es una función de distribución acumulada? Para esto tenemos varias definiciones. Por ejemplo, es una función matemática que depende de una variable aleatoria real y de una distribución de probabilidad determinada que devuelve la probabilidad de que la variable sea igual o menor que un valor concreto. Otra definición es que es una función matemática que se emplea para saber la probabilidad de que una variable aleatoria tome valores más pequeños o iguales que un número en concreto, sea cual sea su distribución. La fórmula especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. La f debe ser mayúscula y la variable aleatoria se representa con una x mayúscula y su valor con una x minúscula. Se emplea la palabra distribución porque realmente se están distribuyendo los datos. Es decir, a partir de una tabla con datos se hace un gráfico para ver su apariencia y el objetivo de este gráfico es ver cómo se distribuyen estos datos a lo largo de toda la muestra. La función que aparece si representamos los datos y su frecuencia sería la función de densidad de una distribución en concreto. En cambio, si queremos representar la probabilidad acumulada de los datos, tendríamos que emplear la función de distribución o la distribución de probabilidad acumulada. Es usada para determinar la probabilidad de que una observación aleatoria que se toma de la población sea menor que o igual a cierto valor. También puedo usar esta información para determinar la probabilidad de que una observación sea mayor que cierto valor o se encuentre entre dos valores. Un ejemplo de todo esto es, los pesos de llenado de una lata de refresco siguen una distribución normal, con una media de 12 onzas y una desviación estándar de 0,25 onzas. La función de densidad de probabilidad describe la probabilidad de valores posibles de peso de llenado y la función de distribución acumulada proporciona la probabilidad acumulada de cada valor de x. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? Para esto vamos a realizar un ejercicio. Por ejemplo, imaginemos que tenemos X número de perritos dados en adopción en una veterinaria y tenemos que encontrar la función de distribución acumulativa de X a partir de su función de probabilidad. Para esto haremos una tabla. En la primera columna se encuentran los valores de nuestra variable aleatoria X, que son 0, 1 y 2, o sea, el número de perritos dados en adopción al día. Esto se trata de una variable aleatoria discreta porque los valores de x son contables. En la segunda columna aparecen nuestras probabilidades. Tenemos una probabilidad de 0,5 de que el número de perritos adoptados sea 0 en un día en la veterinaria, una probabilidad de 0,3 de que x sea igual a 1 y por último una probabilidad de 0,2 de que el número de perros dados en adopción sea de 2. Y para calcular estos valores usamos la fórmula de distribución de probabilidad. Para esto nos falta una tercera columna y para encontrar la f mayúscula de x se agregará esta columna en donde colocaremos los valores a partir de la fórmula de función de distribución acumulativa. Para así obtener nuestros resultados, los cuales reemplazaremos en la tabla. Por ejemplo, al aplicar la fórmula en x igual a 0, sería f mayúscula de 0 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que 0. Esta puede ser nuestra probabilidad de que el número de perritos dados en adopción sea 0. Puede que tome el valor de 0, pero no puede ser menor a 0, por lo que queda probabilidad de que x sea igual a 0, lo que nos da f minúscula de 0, y al revisar nuestra tabla observamos que f de 0
es 0,5, por lo tanto ese es nuestro resultado. Y de la misma forma se calculan el resto de valores, solo que si la probabilidad puede asumir más de un valor, estos se sumarán y al final nos quedará nuestra tabla. Por ejemplo, para sacar f de 1, nuestra probabilidad de que el número de perritos dados en adopción puede ser igual a 1 o menor que 1. Esta vez sí puede ser menor. Entonces se sumarán estas dos probabilidades, la de f de 0 más la de f de 1, lo que nos dará un resultado de 0,8. Y esto se puede comprobar mediante esta fórmula o sumando los valores, los cuales nos deben dar 1. Y la gráfica quedaría de esta forma. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Los elementos que debo considerar son que la función evaluada en cierto número la vamos a obtener sumando todas las probabilidades de los resultados que son iguales o menores al número, como ya vimos. La función de distribución va a tomar valores entre 0 y 1. En una gráfica se ve de esta forma, por lo que siempre se encontrará dentro de este intervalo. Y por último, una función de distribución acumulada no es una función decreciente, porque siempre está sumando, es decir, que se va acumulando. Ahora pasemos al ejercicio. Este nos dice: una moneda tiene en sus caras sol y águila. Encontrar la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidas al lanzar dos monedas y contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? Para esto, al igual que en el ejercicio que resolvimos anteriormente, realizaremos una tabla en donde x representará nuestra variable aleatoria discreta, la cual puede asumir los valores de 0, 1 o 2. Es decir, que podemos obtener 0 águilas, 1 águila o 2 águilas. En total tendríamos, el número total de casos posibles sería 4. Y en la segunda columna tendremos f minúscula de x, la cual obtendremos los valores mediante la fórmula de distribución de probabilidad. Por lo que nos quedaría, probabilidad de que salgan 0 águilas es igual al número de casos favorables entre el número total de casos posibles, lo que nos dará 1 sobre 4, lo que es igual a 0,25. Y de esta forma calcularemos los valores restantes. Y en la tercera columna, f mayúscula de x, al igual que en el ejercicio pasado, calcularemos la función de distribución acumulada mediante su fórmula, la cual nos dará los valores de 0,25, 0,75 y 1. Y por último, nuestra gráfica se verá de esta forma. Y ahora sí pasemos a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? La probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas es de 1. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? La probabilidad de obtener por lo menos un águila es de 0,75. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? La probabilidad de obtener solo un águila es de 0,75. Y pues bueno, como lo vimos en la resolución. Eso es todo. Me despido, le mando un saludo, profe, que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Bye.